Aleluya, gloria a Dios. Siento paz del Señor en este lugar. Siento la presencia del Señor en este lugar, en esta tarde. Bueno es el Señor y su misericordia. Estaba recordando todo lo que el Señor me había hablado durante el día de ayer y el de hoy, mientras que estaba este tiempo de alabanza y adoración, y cada alabanza y cada adoración era parte de este mensaje que el Señor hablaba a mi vida. Sentía que no había necesidad de predicar si lo que estuvimos aquí adoramos de verdad y alabamos al Señor en espíritu y en verdad. Creemos que por lo que adoramos, por lo que hicimos en este lugar, creo que nos pudiéramos regresar a casa ya llenos de la presencia del Señor, porque creo que el Señor se movió en medio de la alabanza, el Señor estuvo en la alabanza en esta noche, y creo que sucedieron cosas hermosas y maravillosas en medio de ese mover que hubo en esta noche. Le doy gracias al Señor por cada adorador, por cada hijo del altar, y le doy gracias a cada uno de ustedes que siento que se gozaron, siento que adoraron, siento que fueron ministrados, siento que fueron bendecidos en medio de la alabanza y la adoración en esta noche. Hablaba a Cuba ayer y me comunicaba con nuestras hijas y nuestros hijos que se están congregando allá, y les hablaba de una palabra que el Señor me agregó algunas cosas más para el día de hoy, para traérsela a la iglesia, pero creo que es algo imprescindible, es algo que nosotros debemos aclarar en nuestras mentes, porque la palabra es para aclarar nuestras vidas. Muchas veces hacemos las cosas, las hacemos de alguna manera o de otra manera, pero muy pocas veces nos sentamos a comprender la vida, a comprender por qué hacemos las cosas, o comprender por qué realmente el Señor nos dice que hagamos una u otra cosa. Y yo hablaba con ellos ayer y yo les decía la necesidad que hay en muchos países de que quisieran congregarse, de que quisieran poder asistir a una iglesia, asistir a una congregación, de poder darse un abrazo, de poderse cantar cánticos de júbilo, gozarse en la presencia del Señor a toda voz, rendir culto en la libertad que realmente muchos pueden sentir esa libertad, como nosotros aquí en este país que todavía tenemos la posibilidad de hacer culto, de reunirnos, de buscar el rostro del Señor sin que nadie nos esté mirando, sin que nadie nos esté chequeando, sin que nadie nos esté perturbando. Todavía somos libres para adorar. Hay muchos en el mundo, hay por lo menos 10 países, según las estadísticas, que no es que no dejan tener una iglesia, no es que no dejan reunirse, no es que no dejan pertenecer a un grupo llamado religioso que no sea la religión que rige esa nación como tal. O eres de esa religión o no puedes ser de más ninguna. No puedes practicar una religión, no puedes tener una elección propia. Y no solo eso, sino que más aún es prohibido tener una Biblia en por lo menos 10 países del mundo en la actualidad, en pleno siglo XXI. Y el no conocer eso me hace muchas veces tener a la Biblia como nada, como algo insignificante, muchas veces como un libro más que decora nuestra oficina o decora nuestro librero, tenerla como algo que fue escrita hace mucho tiempo, pero que definitivamente ha pasado de moda, o que definitivamente
la leo pero no la entiendo, la leo pero me da sueño, me da cansancio y no me provoca a mí el deseo de escudriñarla, no me provoca a mí el deseo de leerla, no me provoca el deseo de conocer al Dios vivo de la Biblia, el cual se revela por su palabra. Y el conocer y saber que por lo menos hay 10 países donde no se permite una Biblia, donde no se permite congregarse, donde tiene que reunirse debajo de las alcantarillas. Yo no sé cómo le llaman en sus países, pero las cloacas, debajo de los lugares subterráneos, ahí, para poder, callados la boca, adorar, para poder callados la boca, recibir consejos de un misionero que está ahí jugándose la vida, jugándose el pellejo, como decimos nosotros muchas veces, donde todo lo que se sabe o lo que tiene en su corazón lo transmite, porque no puede caminar por las calles, no puede caminar en una bolsa, en una cartera, en un maletín con una Biblia. Tiene que enseñarlo por lo que conoce, por una palabra que es transmitida de su propio corazón. Y saber que eso está sucediendo en muchos países del mundo, por lo menos 10 países del mundo, yo creo que nos hace a entender a nosotros y nos hace recapacitar a nosotros en donde el Señor nos tiene y qué misericordia todavía tiene con nosotros cuando nosotros todavía tenemos la libertad de adorarlo, la libertad de venir a la iglesia, la libertad de congregarnos, la libertad de servirle en amor, sin imposición, sin obligación. Y es ahí cuando nosotros debemos de reflexionar en estas cosas, porque por ejemplo dice Isaías capítulo 55 versículo 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces el Señor mismo por el profeta está diciendo, va a haber un momento donde el Señor va a ser difícil, seguir al Señor va a ser difícil, va a costar el pellejo, va a costar la vida, va a costar sacrificio, va a costar dificultad. Entonces mientras que pueda ser hallado, mientras que pueda estar cerca de nosotros, ¿por qué entonces no buscarlo realmente? ¿Por qué no servirlo realmente como Él se merece? ¿Por qué no honrarlo realmente como Él se merece? ¿Y por qué muchas veces nos cae tanta apatía a nosotros, que lo tenemos todo para poder servirle como Él quiere que lo sirvamos, o para poder honrarlo como Él quiere que nosotros lo honremos? Yo le hablaba a nuestros hijos en Cuba en un título de una enseñanza pequeña, ligera, pero que va a bendecir nuestras vidas, el por qué debo congregarme y el por qué debo buscar al Señor. ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo de buscar al Señor? Es unas buenas dos preguntas hechas en una misma, que usted tal vez no se la ha preguntado nunca, o tal vez se la ha hecho muchas veces, ha adquirido tal vez algún tipo de información, se ha dado algún tipo que otra de respuesta, pero que tal vez el Señor quiere hablar a tu vida de una manera diferente en esta noche, quiere establecerte en una palabra y quiere que tú realmente muevas tu corazón, se activen cosas en tu vida, en tu espíritu, y puedas reconocer y entender por qué realmente debes de congregarte, por qué debes de buscar al Señor, por qué debes de servir al Señor. Por ejemplo, le hablaba de 10 países, entre ellos está Corea del Norte, donde hay alrededor de 300,000 cristianos, donde no se les permite congregarse, donde no se les permite tener una Biblia, y ellos siguen fieles, ellos siguen sin claudicar. Por lo menos 300,000 cristianos en Corea del Norte. Afganistán tiene unos miles, tal vez no llegue a unos miles, no hay una cifra exacta, pero son pocos en Afganistán. En Somalia sucede lo mismo. En Libia hay unos 37,900 cristianos, no se les permite tener Biblia, no se les permite congregarse. En Pakistán, aun cuando el régimen pakistaní es brutal con los cristianos, hay aproximadamente a 3,981,000 cristianos. No se les permite congregarse, no se les permite tener una Biblia. Y aún así,
ellos no claudican, se mantienen firmes, se mantienen peleando, guardándose, se mantienen fieles al Señor, creyendo de que el Dios de Israel, el Dios mío y tuyo, el mismo Salvador, nuestro Yeshua, nuestro Cristo, es el que trae vida, es el que trae esperanza y es el que merece ser de verdad honrado, ser glorificado y es el que debe de ser servido. Sudán, eso es el sexto país que quiero mencionarle en la noche de hoy y es aproximadamente 1.910.000 personas. Sudán. Eritrea es un país no muy conocido, no muy mencionado, pero no por ser no muy conocido ni muy mencionado, no deja de tener 2.474.000 cristianos, donde no se les deja congregarse, donde no se deja tener una Biblia, y Eritrea se encuentra en el noroeste de África. Yemen es un pueblo pequeño también, no hay muchos cristianos, pero tampoco se les permite tener una Biblia y tampoco se les permite congregarse. Irán, hay unos 800.000 que le está sucediendo lo mismo. Y en India, donde el hinduismo es la religión nacional, donde realmente es una especie de idolatría, donde las vacas allí no se matan, caminan por las calles, pueden hacer cualquier cosa porque honran, porque les rinden culto allí a las vacas, porque hacen una situación extrema en medio de sus religiones y demás, y yo no le voy a hablar de religión ni una ni de otra, sino de algunas cosas que el Espíritu está poniendo en mi mente y en mi corazón en esta hora, pero han decidido por lo menos 65.061.000 personas, indios de la India, decir no a la religión hindú y decidieron seguir al Señor. 65.061.000 cristianos que arriesgan su vida todos los días, sirven al Señor todos los días, no los dejan congregarse, tienen que esconderse por grupitos, pequeños grupitos, ya en las alcantarillas, en los lugares oscuros, y sin embargo sirven, trabajan en la obra del Señor, se arriesgan, creen en el Señor. Y el Señor le da fuerzas todos los días para seguir adelante, para seguir creyendo, seguir caminando en esa buena batalla, extendiéndose, como decía Pablo, al supremo llamamiento. Y cuando yo analizo todas estas cosas es que yo empiezo en mi mente y en mi corazón a comprender algunas cosas de por qué debo congregarme, por qué debo de buscar a Dios, por qué debo de congregarme, por qué debo de buscar a Dios. Y para entrar ya en algunos puntos, por qué debo congregarme y buscar a Dios, quisiera orar en este momento una vez más y hablar a nuestras vidas y nuestros corazones, para que el Espíritu Santo en esta noche tome el control de esta palabra, tome el control de nuestras vidas, traiga sabiduría, traiga bendición, traiga gozo, y podamos salir de aquí entendidos, más agradecidos, deseosos de buscar su rostro, deseosos de buscar su presencia, deseosos de congregarnos y de servir a nuestro Señor. Por eso, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, dirige nuestras vidas, muévete en medio de nosotros y todo lo que estorbe en este lugar, Señor, sácalo no solo de nuestras vidas, sino de este lugar también, y que todo sea para tu honra y tu gloria. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar a Dios? Primeramente, al ver todos estos 10 países, donde hay gente que se arriesga, donde hay gente que de verdad todo lo que significa la vida la estiman como pérdida, así decía el apóstol Pablo. Todos mis logros, todo lo que anhelo, todo lo que he conquistado, todo lo que he ganado es como nada, es como lo tiro todo a la basura por ganar a Cristo, decía Pablo. Y esto es lo mismo que vemos en esta gente que no lo puede hacer, pero sin embargo han creído. No lo pueden hacer, pero sin embargo siguen siendo fieles. No lo pueden hacer, pero han entendido que aunque su vida corra peligro o esté en juego,
saben de que hay alguien más galardonador que lo que aún tenemos y que lo que podemos conquistar o podemos obtener. Sabemos que aunque perdamos la vida, como lo perdieron todos los del primer siglo, todos los apóstoles, todos los padres apologéticos, los padres apostólicos, toda esta gente que perdieron la vida en el primer siglo por amor del Señor y por seguir llevando las instrucciones del Señor y el legado de nuestro Salvador, arriesgaron sus vidas. Y a razón de eso, yo meditaba con el Señor y el Señor me llevaba a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16. Y ahí el apóstol Pablo, cuando le escribía a estos hermanos, y nos aclara hoy, y esta palabra es viva y es eficaz para nosotros hoy. Dice él en esta palabra, en esta carta: estad siempre gozosos, gozosos. Estar siempre gozosos. Muchas veces no nos congregamos, muchas veces no buscamos el rostro del Señor porque muchas veces no estamos gozosos. No nos sentimos cómodos, no nos sentimos con una buena actitud, no nos sentimos con deseo de buscar su rostro, de buscar su presencia. ¿Se pueden imaginar a estos 10 países cómo se pudieran sentir si el gozo se determinara por tener libertad, por tener comodidades, por tener un templo hermoso, grande, apacible, sillas buenas, sillas cómodas, un buen aire acondicionado? Si fuera sustentado el gozo por tener cosas buenas, por tener cosas cómodas, entonces me pudiera decir en esta noche: creo que esa gente no están gozosos. Yo les digo, sí están gozosos. ¿Por qué están gozosos? Porque ellos saben que donde está la presencia del Señor, todas las cosas, todas las atmósferas cambian. Toda la presencia del Señor hace que haya una plenitud de gozo. Es cuando estamos aquí, estamos diciéndole al Señor: lléname. Es cuando estamos diciéndole al Señor: desciende. Es cuando estamos diciéndole al Señor: cúbreme. Es cuando le estamos diciendo al Señor: cámbiame. Es cuando le estamos diciendo al Señor: transfórmame. Es decir, que en toda esa actitud nosotros estamos conscientes de que algo está sucediendo cuando nosotros estamos declarando todas esas cosas. Es decir, que aún cuando tú vengas en una actitud de descontento, de poco gozo en tu vida, cuando tú abres tu mente y tu corazón y empiezas a entrar en la presencia del Señor, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, suceden cambios, suceden cosas en tu vida donde tú recobras el gozo, recobras esa felicidad, recobras esa llenura, activas cosas por medio del Espíritu Santo, son activadas en tu vida y en tu corazón. Por eso dice Pablo: estad siempre gozosos, porque no es venir a la casa a buscar eso, no es en un tiempo determinado, no es dependiendo las circunstancias, no es dependiendo las atmósferas, no es dependiendo lo que tengo o lo que no tengo, no es dependiendo si estoy bien o estoy mal, si estoy enfermo, si tengo buena salud, si tengo dinero o no tengo dinero. No, estad siempre gozoso. Estad siempre gozoso, dice el apóstol Pablo. Orad sin cesar, dice el verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si voy a sacar algo de aquí que diga por qué debo de congregarme o por qué debo de buscar al Señor, lo que yo sentí en mi corazón y lo que ponía el Espíritu es porque debo de ser una persona agradecida en primer lugar. Si estás aquí y estás haciendo algo en este lugar y viniste aquí a buscar una palabra, el Señor te está diciendo: la principal cosa que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón cuando tú decides buscarme es que tú seas una persona agradecida. Porque de estos 10 países, por lo menos tienen gratitud para con el Señor.
Y cuando ellos son agradecidos con el Señor, ellos no están valorando al Dios del dinero como que a ellos les falta algo. Y entonces como que hay una distancia, como que algo está pasando conmigo, como que tú no me amas, como que tú tienes una situación conmigo porque veo que estoy en una situación donde no estoy en un país libre, donde yo no puedo congregarme, donde yo no puedo alabarte, donde yo no puedo bendecirte, donde yo no puedo hacer muchas cosas en la libertad. Entonces cuando te pones en esa plenitud, tú empiezas a hablar con el Señor, pero de una forma despectiva, de una persona acusadora, de una persona que muchas veces no estás extendiendo muchas cosas, pero decides enfrentar al Señor con una serie de cosas que no es de nosotros. En primer lugar, nosotros debemos valorar estas cosas y nosotros ver que aun cuando nosotros no estemos en la plenitud, en la capacidad o en donde o como usted quisiera estar, nosotros estamos mucho mejores que todas estas o la gran mayoría de todas estas personas que están en estos 10 países. Por lo menos tenemos la libertad de venir y congregarnos, de buscar el rostro del Señor, de buscar al Señor. ¿Por qué entonces debo de buscar al Señor en este tiempo? ¿Por qué estando aquí en América? ¿Por qué debo de buscar el rostro del Señor? ¿Por qué me debo de congregar? En primer lugar, porque debo ser agradecido. ¿Habrá alguien agradecido en esta noche que le dé un fuerte aplauso al Señor y diga: Señor, yo te agradezco por lo que estás haciendo en mi vida, por cómo te estás moviendo, por cómo estás tratando a mi familia, cómo estás tratando a mis hijos, por cómo nos estás tratando a nosotros aquí, porque aún siento que todavía estoy libre, aún cuando puedas estar sin documento, aún cuando puedas estar pasando por medio y atravesando por una pandemia que el mundo entero está pasando, aún tal vez porque todavía no te están dando las horas en el trabajo que te daban antes, aún tal vez cuando tu cheque sea más pequeño de lo que ganabas antes producto a esas horas menos que te están dando, aún cuando tu economía no esté floreciente en este momento, aún cuando hayan todavía cosas que están esperando, cosas que están en stand-by, cosas que llevas mucho tiempo orando pero no llega. Primeramente tienes que buscar el rostro del Señor, congregarte, buscar su presencia, porque lo primero que nosotros debemos de ser en esta casa como hijos de Dios es hijos agradecidos. Hijos agradecidos. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Saber que yo no soy de mi propiedad. Saber que mis hijos no son mi propiedad. Saber que mi esposa no es mi propiedad. Saber que mi casa no es mi propiedad, aunque la pago, aunque la sudo, aunque me sacrifico, aun cuando le invierto más dinero, le pongo más dinero, la trato de poner más linda, aún nada de eso es mío. Dice el Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces tengo que estar agradecido de que todo lo que tengo, gracias a su misericordia, es porque Él de alguna manera me lo ha dado. Porque si todo es de Él y yo tengo algo, ¿quién fue el que me lo dio? Quiero que mediten, porque quiero que sean agradecidos. Quiero que se vayan de aquí agradeciéndole al Señor. Quiero que realmente entiendan que hay necesidad de congregarse, necesidad de buscar el rostro del Señor, primeramente porque debemos de ser agradecidos. Segundo, porque es un Dios fuerte y porque es un Dios celoso. Mi Dios, tu Dios, al cual vinimos aquí a adorar en esta noche, al cual vinimos a escuchar su consejo, a escuchar su palabra, a escuchar que nos dimensione, que nos cambie, que nos transforme por su palabra, nos dice en esa palabra que Él es un Dios fuerte y es un Dios celoso. Un Dios fuerte y es un Dios celoso. Alguien que es fuerte es alguien que es temible, es alguien que es impetuoso, es alguien que no hay quien lo pueda enfrentar, mucho menos quien lo pueda derrotar, quien lo pueda ganar, quien lo pueda entorpecer, quien le pueda cambiar su mente, quien le pueda hacer cosas. ¿Quién podrá contra el Señor? Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice la palabra: no te inclinarás a ellas, hablando de ídolos, hablando de imágenes, hablando de cosas que están ajenas a lo que es hacer la misma presencia del Señor, el Dios vivo, el cual nosotros adoramos, porque todas estas religiones
de estos 10 países adoran a un Dios que no es el Dios al que nosotros adoramos, pero que es a un Dios falso, es a un Dios que no existe. Y si existió, murió y nunca se levantó de los muertos. Por ejemplo, Mahoma lo siguieron, Mahoma tuvo multitudes detrás de él, pero si tú vas a la tumba de Mahoma, ¿a quién encuentras allí? A los huesos de Mahoma. Por ahí Redimido tiene una canción que habla de eso. Si vas a la tumba de Buda, te encuentras los huesos de Buda. Pero estos han entendido en estos 10 países que ellos sí adoran y sirven aún en medio de las inclemencias, aún en medio de los tiempos, aún en medio de estar jugándose la vida, adoran al Dios vivo. A ese Dios que sí tiene misericordia, a ese Dios que sí tiene cuidado, a ese Dios que vela por ellos, a ese Dios que los tiene guardados debajo de sus alas, que los mantiene seguros. No falta alguien que lo cuelgan, no falta alguien que lo degüellan, no falta alguien que lo agarran y le dan una paliza y lo dejan como por muerto o lo meten a la cárcel. Pastor, pero no están al cuidado del Señor. El Señor, nuestro Jesús, nuestro Salvador, también estaba al cuidado del Dios de la gloria, de nuestro Dios Yahweh. Y hay veces que hay que entender estas cosas, que el que está para pasar por algunas cosas, tiene que pasar por algunas cosas, porque Dios se glorifica de 1000 maneras, y una de las maneras en que Dios se glorifica es en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras dificultades. Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿quién otro después de Jesús como Pablo? Y después de Pablo, nadie más ha tenido un nombre así como Pablo. ¿Y qué hacía Pablo allá metido? Cárceles, grillos, situaciones. ¿Se merecía eso Pablo? No, es necesario, decía Jesús, que a través de las muchas tribulaciones conquistemos el reino de los cielos. ¿Y a quién se lo decía? A sus discípulos. Entonces, entender de que el proceso en nuestras vidas es lo que exalta, que es lo que lo glorifica el nombre del Señor, es lo que nos hace fuerte, es lo que nos hace poderoso, es lo que nos hace tener las mejores alabanzas, es lo mejor. Tal vez Pablo en medio de la sinagoga adoró, tal vez Pablo en medio de la sinagoga danzó, tal vez Pablo en medio de la sinagoga se humilló, se arrodilló. Pero cuando estuvo preso en Filipo, tuvo una adoración al punto que las puertas de la cárcel se abrieron y provocó que hubiera como un terremoto y algo sobrenatural sucediera, porque en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, es cuando salen las mejores alabanzas, es cuando de verdad salen los mejores cánticos, es de verdad cuando salen la mejor intimidad, es de verdad cuando se salen las cosas que se hacen con excelencia para con el Señor, porque cuando estás bien todo es pompa, todo es maravilla, todo es gozo. Darle a una persona yate, darle a una persona dinero, darle a una persona poder, darle a una persona carros nuevos, darle a una persona todo eso, para ver si va a tener tiempo para venir a adorar al Señor. Pastor, estoy disfrutando por un poco de tiempo lo que no podía disfrutar. Déjame a mí, ya el Señor conoce mi corazón, porque te hacen así, conoce mi corazón, porque no son capaces de mirarte a la cara. Éxodo 20, versículo 5, entendemos que Dios es un Dios fuerte y es un Dios celoso. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar al Señor?
Porque tal vez tú vienes con una maldición generacional sobre de tu vida hasta la tercera, hasta la cuarta generación, porque muchos de tus familiares, tus progenitores, tal vez alguien de tu familia aborreció al Señor. Pero cuando tú vienes al Señor, que te congregas, que buscas el rostro del Señor, que lo aceitas, que le sirve, esas maldiciones dejan de ser. Son rotas las maldiciones. Por eso el servicio, el congregarse, el buscar el rostro del Señor hace que esos yugos, esas cadenas de esclavitud, esas cosas que estaban decretadas en los cielos, hasta la tercera y la cuarta generación sean destruidas, nada más por el hecho de decir: yo voy a congregarme, yo voy a buscar el rostro del Señor, yo voy a servirle, yo voy a romper esta cadena generacional que viene en generación sobre la vida de mi familia. Y por eso tú ves familias que han sido destruidas en el pasado, pero que ahora vienen y el enemigo quiere seguir eso mismo, quiere tratar, matar, hurtar, destruir, quiere formar violencia en medio de tu familia. Vienes de una familia atrás destruida, divorcio, persecución, suicidios, asesinatos, drogas, alcohol. Cuando tú llegas al Señor, que le sirves, que te congregas, que buscas el rostro del Señor, ahora tú tienes un matrimonio no perfecto, porque no existen matrimonios perfectos, pero tienen un matrimonio estable, en altas, en subidas, en buenas, en malas. Tienes hijos que más o menos están caminando, que se caen pero que se levantan. Tienes trabajo que más o menos estable, lo perdiste por alguna razón, pero el Señor te abrió otra puerta. Cosas empiezan a funcionar cuando nosotros comenzamos a buscar, a congregarnos, a servir al Señor para honra y gloria de su nombre. Somos capaces de que las cosas cambien, sean transformadas cuando nosotros creemos de que servimos a un Dios fuerte y a un Dios celoso, a un Dios que es poderoso, que con nada más de mirarnos puede destruirnos, pero tiene un amor tan grande, tiene tanta misericordia por nosotros que todavía nos tiene vivos, todavía estamos aquí para hacer cambios en nuestra vida, para decir al Señor: te voy a servir mejor, te voy a hacer las cosas mejor para ti, te voy a buscar de una manera diferente, te voy a honrar de una manera diferente, me voy a comprometer contigo de una manera diferente. Para eso estamos aquí, para hacer rectificación de lo malo que hemos hecho. Por eso estuvimos aquí en estos días diciéndole al Señor: Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Queremos que en esta nueva temporada tú hagas nuevas cosas con el Señor, porque estamos aprendiendo a buscar realmente el rostro del Señor, al Dios de la gloria, al Dios vivo. Por eso nos congregamos y por eso le servimos al Señor, porque amamos y buscamos a un Dios fuerte y a un Dios celoso. Esas otra gente no. Esas otra gente de esos países lo que hacen es matarte. Si no sirves al Dios que nosotros honramos aquí, aunque no exista de ese Dios, pero aquí se hace como nosotros mandamos. Pero aún así hay gente que le sirve. ¿Por qué nosotros entonces no sabemos y entendemos? Sí lo sabemos, pero ¿por qué no decidimos de verdad ser más fieles? Buscar de verdad, honrar de verdad y de verdad servir como Él se merece a ese Dios que es fuerte y que es celoso. Segundo lugar. Tercer lugar, ¿por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de servir al Señor? ¿Por qué debo buscar al Señor? Porque nuestro Creador es el que nos sustenta. No es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, no es tu madrugada, no es tus horas de desvelo, no es tu overtime, no es tu fuerza. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sustenta. Isaías 42, versículo 5 nos habla de esto y dice la palabra del Señor: así dice Yahweh, nuestro Dios. Diga conmigo: creador de los cielos. ¿Y el qué cosa? El que los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu, ¿a quién? A los que por ella andan. Entonces, ¿a quién servimos? A un Dios fuerte, a un Dios celoso, a un Dios que se merece
que nosotros seamos agradecidos en el primer punto. Segundo punto, un Dios fuerte, a un Dios celoso y a un Dios, tercer punto, que nos sustenta. No es cualquier cosa, es el Dios que nos sustenta, creador de los cielos, el que los despliega, el que los extiende, el creador de todas las galaxias, el creador de todos los mundos, el creador de todo lo que existe, el que extiende la tierra y sus productos. Todo lo que tú puedes sembrar depende de que Él quiera dártelo o no quieras dártelo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay una ley de siembra, pero también tiene que haber una ley de cosecha, porque Él está detrás de la cosecha. Pero Él quiere que tú siembres primero para que después coseche. Él está seguro de que te va a dar la cosecha, porque Él dice que Él extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Es decir, que si nosotros caminamos es gracias al Señor. Si nuestros cuerpos se mantienen de pie todavía, es gracias al soplo del Señor. Si nosotros podemos respirar, es gracias a que la fuente de oxígeno que sale del Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Hacedor, no le falta aire. Siempre tiene aire puro, siempre tiene aire para darnos a nuestros pulmones. Tiene productos del campo, manda la lluvia temprana, la lluvia tardía. Él prospera nuestra siembra, prospera todo lo que nosotros hacemos. Es alguien poderoso, es alguien que necesita que nosotros le busquemos, que nosotros le sirvamos, que nosotros nos congreguemos buscando eso que Él quiere darnos cada día a nuestras vidas. Cuarto lugar, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Porque debo de congregarme, porque debo de buscar al Señor, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Sí, Él es fiel y cumple su promesa. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que me busquen este versículo rapidito, los que son ángeles ahí con el celular. Tuve problemas esta tarde con la computadora, como 6 veces yo pasé esto. Es el versículo que dice: yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Está allí mismo en Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6. Ya lo tengo aquí, lo recuerdo, porque muchas veces pasé trabajo con esto, ya lo recuerdo. Isaías 42, versículo 6. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pero quiero que ustedes lean conmigo bien estos versículos. Esto es una profecía hermosa que está dando Isaías. Porque Él es fiel. Cuarto lugar, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Esto es una promesa que el Señor está dando a nivel profético en la boca de Isaías. Una promesa tal vez ahí, una profecía que usted no ha leído mucho. Usted ha leído del Mesías otras veces, en otras profecías de Isaías. Isaías habla mucho de él, pero esta profecía es hermosa. Hay algunos por ahí que se atribuyen esto o que le atribuyen esto al pueblo de Israel. Pero vamos a ver algunas cosas. Hay otros que se atribuyen ellos una denominación por ahí, una gente por ahí, que yo no voy a decir nombre. Aquí no nos dedicamos a mencionar nombre cada cual que lea y que reciba y que agarre como pueda. Pero con quien nosotros tenemos es con quien quiera seguirnos ahí en las redes sociales y con ustedes que están aquí en esta noche. Con ustedes sí nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que dice la palabra del Señor. Ellos dicen de que ellos son eso, de esa profecía se la atribuyen para ellos. Y dice el Señor de esta manera: ¿por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar al Señor? Porque Él es fiel, cuarto lugar, y cumple sus promesas. Y vamos a ver cuál es la promesa. Isaías 42, versículo 6. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia. Es decir, que Él está llamando a alguien. Por eso estos pueblos o estas religiones se la atribuyen, o algunas gentes se lo atribuyen al pueblo de Israel. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Quién duda de que Dios sostiene al pueblo de Israel por la mano? Lo guarda, lo bendice todos los días. No dudamos de eso. Pero esto no es para ellos, ni es para estas otras religiones. Y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo,
por luz de las naciones. Hasta ahí está que si es un pueblo o que si es otro grupo de personas. Vamos al 7. Para que abras los ojos de los ciegos. No hay ninguna nación que puede abrir ojos de ciegos. No hay ningún grupo como tal que puede abrir ojos de ciegos. Eso solamente se le atribuye a una sola persona, a nuestro Salvador, a nuestro Yeshua. Y por eso dice, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Cumple o no cumple sus promesas? Nuestro Mesías, nuestro Salvador. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hasta ahí el verso 7. Vuelvo y leo el 6. Te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La Biblia dice de que nuestro Yeshua, ¿qué cosa es? La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Entendemos? Ahí estamos, vamos caminando. Verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar el rostro del Señor? Porque Él abre los ojos de los ciegos. Él saca de la cárcel a los presos. Estamos hablando en un sentido espiritual. Saca de la cárcel a los presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Literalmente, cuando Juan el Bautista en la cárcel le mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú, eres el que ha de venir o esperamos otro? Díganle a Juan lo que veis hacer. ¿Y qué veían? Los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Estaban saliendo de las cárceles espirituales. Sí estaban saliendo de cárceles espirituales, sí estaban siendo libres, sí estaban siendo sanados. Para que saques de la cárcel a los presos, hablando de cárceles espirituales. ¿Por qué debo de congregarme? Porque aquí está la misma presencia del Espíritu Santo, el cual te puede hacer libre, sacarte de cárceles espirituales, sacarte de yugos de maldad, sacarte de yugos de opresión, de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es necesario, dentro de la congregación de los justos, de los que son santos. Santo significa apartados para el Señor, para un propósito. Suceden cosas maravillosas. Sucede el Mahanaim de Dios. Es aquello que vio Jacob, donde puso la almohada la roca por almohada. Y él se crió en una familia que seguía al Señor, que amaba al Señor, que eran instruidos por el Señor. Pero sin embargo, cuando sucede eso, ángeles bajaban, ángeles subían. Él dijo, ahora puedo ver. Ahora puedo ver la gloria de Dios. Es decir, tú puedes buscar al Señor en tu casa. Tú puedes decidir leer la palabra del Señor en tu casa. Tú puedes decidir adorar al Señor en tu casa. Él lo hacía. Había búsqueda, había situaciones en su casa, había moveres espirituales en su casa. Pero lo que sucede cuando Él se atrevió a decir, ahora esto es casa de Dios. Pastor, pero la palabra dice de que el Señor no puede ser contenido en templos hechos por manos de hombres. ¿Acaso puede ser contenido en el arca del pacto, que era una cosita así? Y ahí estaba la gloria de Dios. Y el que no entraba bien ahí al lugar santísimo perdía la vida, el sumo sacerdote. Entonces Dios está donde Él quiere estar, pero Dios está donde haya un grupo de hijos que decidan que Él quiere estar. Donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará su presencia. Pero hay que estar convencido de que hay que venir a adorar, hay que venir a congregarse, hay que venir a servir, a buscar al Señor, porque quiero que de verdad sea casa de Dios y puerta del cielo. Sé que en ese mover, sé que en esa situación, sé que en esa búsqueda, sé que en esa unidad del Espíritu, en el cuerpo místico del Señor que somos tú y yo, donde Él es la cabeza, suceden cosas maravillosas. Quinto lugar,
¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo buscar al Señor? Porque en Él está la verdad, y su verdad nos hace libre. En el Señor está la única verdad. A usted le podrán haber dicho muchas verdades hoy, pero la única verdad que tiene sentido es lo que Dios habla a través de su palabra. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús, no lean por leer, analicen el texto, digieran el texto, entren dentro del texto y digan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Él muchos judíos. Él estaba hablando a todos. Pero le dijo: pero si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No era para todos, era para los que permanecían. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para ser discípulos del Señor hay que primeramente, ¿qué cosa? Andar en su palabra, caminar en su palabra, ser instruido por su palabra. Y cuando andas en esa situación es que te conviertes realmente en un discípulo del Señor. Y es ahí cuando se cumple el verso 32 en tu vida y en la mía, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es para los del primer versículo, el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si hay alguno de ustedes, lo pueden minimizar si quieren, si vosotros, si todos ustedes deciden, pero está en una decisión. Diga conmigo: está en una decisión. Está en una decisión de permanecer en la palabra del Señor, permanecer en el llamado, permanecer, que aun cuando no te puedas congregar, decir: me congrego. Aun cuando no me permitan la Biblia, me la voy a tratar de leer, de aprender de memoria. Algo va a suceder, pero de que voy a seguir buscando, de que voy a seguir congregándome, de que voy a seguir buscando el rostro del Señor, lo voy a seguir haciendo. Y eso es lo que sucede en esos países, que aun cuando no es permitido, ellos lo siguen haciendo. Sexto lugar, porque es mi luz y mi salvación. ¿Por qué debo de congregarme? Porque cuando me congrego, sirvo, honro, busco al que es mi luz y mi salvación. Eso lo dice el Salmo 27:1, donde dice: Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Habrá alguien que tenga temor en esta noche, en este lugar? Si tienes al Señor, al Dios de toda la gloria en tu corazón, si te has convertido caminas sobre su palabra, si te has convertido en su discípulo, esa palabra te tiene que hacer libre en esta noche. Esta palabra del Salmo 27:1, donde dice: Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Podrás tenerle miedo a las deudas, podrás tenerle miedo a las situaciones, podrás tenerle, si Él es todo, si Él es todo, Él es tu sustento, Él es tu salvación, Él es tu luz, Él es todo en tu vida. Séptimo lugar, y ya estoy terminando, porque Él siempre está dispuesto a recibirme. Y esto es lo que más me impactaba cuando yo llegaba aquí a este punto hoy, especialmente hoy, que no fue nada de lo que les hablé a nuestros hijos en Cuba ayer. Hay muchas cosas que ya yo he hablado aquí que ellos no lo recibieron, pero el séptimo punto es un punto que te va a bendecir a ti, que te va a mover tus neuronas en esta noche, y quiero que tú lo analices de verdad y que lo atesores en tu corazón. ¿Por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar al Señor? Porque Él siempre está dispuesto a recibirme. Y eso lo puedes aplicar a ti. Yo lo puse así directamente porque era yo el que estaba escribiendo. Pudiera decirte: porque Él siempre está dispuesto a recibirte. Él siempre está dispuesto a recibirte, no importando tu condición. No importando, día conmigo, haga un ejercicio en esta noche. Él está dispuesto, y déjese así un golpecito en el pecho, no muy fuerte, pero diga conmigo: Él está dispuesto a recibirme siempre, sin importar mi condición.
siempre está dispuesto a recibirme sin importar mi condición. No importa lo bajo que has caído, no importa cuánto te has equivocado, no importa lo perdido que te sientas, no importa, porque Él está dispuesto a recibirte siempre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Juan capítulo 6, versículo 37 dice de esta manera: todo lo que el Padre me da, mire lo profundo de esta palabra. Todo lo que el Padre me da, ¿quién se lo da a Jesús? Jesús está hablando. ¿Y quién le da todo a Jesús? Diga conmigo, el Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. También dice la palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo enviare. Es linda la palabra del Señor, amados. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, diga conmigo, no lo echo fuera. Todo está en que quieras venir. Todo está en que quieras venir. No importa la situación, no importa cuán bajo has caído, no importa cuán bajo estás, no importa cuánto te has equivocado, no importa cuánto hayas metido a la izquierda, a la derecha, la mano izquierda también, la mano derecha, no importa lo que hayas hecho, solo está en que quieras venir. Él está aquí en esta noche para decirte, si estás dispuesto a venir, Él siempre está dispuesto a recibirme, no importando mi condición. No importando mi condición. Vuelvo y leo versículo 37 de Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Pero dice más profundo el 38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, declaraciones poderosas, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, diga conmigo, no se pierda, que todo lo que me diere, no pierda, ¿qué cosa? Yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso está poderoso. Por eso leer muchos capítulos, muchos libros no significa mucho. Quedarse por unos instantes nutriéndose, leyendo con dedueno, recibiendo la palabra. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Mira, nuestro Yeshua, más allá de su sacrificio, ese sacrificio fue así mismo para Él. Aun cuando costó lágrimas, aun cuando costó sudor, lloró sangre, dice. Aun cuando costó castigo, aun cuando costó violencia, aun cuando costó llevar, dice que el Padre le imputó es ponerle sobre Él todos los pecados del mundo, los tuyos y los míos. Todos se los imputó, la carga. Ahí fue cuando Él, nunca el que había llevado pecado, cargó las cargas por ti y por mí. Por nosotros se hizo pecado, dice la palabra, gracias a la pastora. ¿Ok? Pero lo que Él está haciendo, por eso dice que abogados tenemos para con el Padre, a nuestro Yeshua el justo. Entonces, lo que Él le dio, lo que el Padre le dio, Él está seguro, Él está haciendo no lo posible, ni no el esfuerzo, sino haciendo todo lo que tiene que hacer para que no se pierda. No sé si te bendice. Y para resucitarte en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo vuelve a decir de nuevo, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿por qué debo de congregarme? ¿Por qué debo de buscar el rostro del Señor? Porque Él siempre estará dispuesto a recibirme sin importar mi condición. Él se esfuerza cada día, hace lo que tenga que hacer cada día. Él hace, yo no sé cómo puedo explicarte más profundo, pero a veces lo que trato es de hacer. Tengo un pastor amigo mío y me decía, y le doy gracias al Señor por eso, porque siempre hay buenos pastores que se acercan a ti. Me dice, lo que más me bendice de ti es que cómo puedes lograr que las cosas difíciles hacerlas fácil y poderlas llevar a una, hablando un pastor, y puedes hacerlas tan sencillas. Quiero decirte algo, y no te me pongas bravo con lo que te voy a decir. Te me pareces un guajiro hablando, me dice él. Rolly, por la manera en que estoy hablando, ya se va a imaginar quién es el que me lo está diciendo. Pero me bendice algo de ti, y para que él sacarle a ese pastor amigo mío una palabra de esa, yo estoy muy agradecido con que él me hubiera dicho eso. Cómo te mueves, cómo manejas, cómo lo difícil lo haces fácil, lo haces como una palabra que está al alcance de todos y todos puedan llevarse. Estás hablando para una persona sencillo, pero cosas profundas, pero que la gente puede entender, puede irse a casa bendecido. Y eso me decía él, y me bendice mucho eso que me decía. Espero que ustedes estén sintiendo eso también. Por eso viene a mi mente eso, porque no quiero buscar palabras profundas, palabras persuasivas, decía Pablo. Porque qué palabra profunda no tenía el apóstol Pablo, sino él trataba de traer una palabra que los oyentes la recibieran y fueran edificados con ella. Así que este es mi deseo en esta noche, y quisiera que nos pusiéramos de pie en esta noche para terminar. En séptimo lugar, en octavo lugar, y con esto termino. ¿Por qué debo? Y quisiera que te hicieras esta última pregunta. ¿Por qué debo de congregarme y de buscar a Dios? ¿Por qué debo de congregarme y de buscar a Dios? Y he dejado, usted puede encontrar en la Biblia un sinnúmero de cosas por qué debe usted de congregarse y de buscar a Dios. Pero he dejado esta que es como el ABC de la palabra del Señor. Pero no porque sea el ABC de la palabra del Señor, no deja de tener la importancia que merece y que tiene y que debe ser tocada en este momento. En último lugar, debo de congregarme y de buscar el rostro del Señor. Porque el dejar de hacerlo se vuelve costumbre. ¿Por qué debo de congregarme y por qué debo de buscar al Señor? Porque si no lo hago, en otras palabras, el dejar de congregarme, el dejar de buscar el rostro del Señor, se volverá costumbre. Y ninguno de nosotros quiere que eso sea costumbre para nosotros. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la casa del Señor, es el momento de la exhortación. Si algo está haciendo aquí el Espíritu Santo del Señor en esta noche, es exhortando a sus hijos, exhortando a Cairo, exhortando a los que nos miran, a los que nos siguen, exhortando a cada hijo en esta noche que escucha la palabra del Señor, a que no te conviertas en alguien costumbrista, alguien que se adapta. La Biblia dice, no se adapten a las costumbres de los pueblos. No se adapten a las costumbres de este mundo. No dejen de congregarse, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, diga conmigo, cuando vemos que el día se acerca. Cuando vemos que el día se acerca. Cuando vemos que el día se acerca. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, Señor.
Creo que está llegando a tiempo para cada una de nuestras vidas. Palabra actualizada para cada una de nuestras vidas. Sé que tú estás en control de nuestras vidas. Sé que tú mereces honra. Sé que tú mereces servicio. Sé que tú mereces todo, Señor. Aún más de esos 8 puntos por los cuales debemos de congregarnos y de buscar tu rostro, buscar tu presencia. Aún más, tu Biblia entera, tu palabra dice aún más. Pero es más que suficiente para una mente como la nuestra. Pero lo que más me bendice en esta noche, de todos esos 8 puntos, es que el que viene a ti, tú no lo echas fuera, y que tú recibes al que decida venir a ti sin importar la condición. Sabemos que la condición de muchos en esta noche tal vez no sea la mejor. Y yo me pongo en medio de esos muchos, como siempre. Pero te quiero dar gracias porque estamos aquí con corazones sedientos, con corazones contritos, con corazones humillados, con corazones con deseo de buscar tu rostro y de buscar tu presencia más que todas las cosas. Estamos aquí para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestras necesidades, por nuestros orgullos, por nuestras rebeliones, que son muchas. Estamos aquí para agradecerte por tu misericordia. Estamos aquí para agradecerte ser el Dios que eres, un Dios fuerte y un Dios que no comparte tu gloria ni tu alabanza con nadie. Eres un Dios celoso y por eso te doy gracias, porque sirvo a un Dios vivo, porque sirvo a un Dios que es excelencia, a un Dios que me dice que me recibe tal y como soy, pero que ve en mi funcionalidad, que ve en mi propósito, que ve en mi vida, que ve en mi vida cosas superiores aún que yo no puedo ver. Algo puede ver Dios en tu vida y en la mía que tú y yo todavía no vemos, pero que Él sí las ve, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y Él está viendo en ti que tienes propósito, que tienes vida, que tienes cosas grandes, poderosas para hacer en su nombre. Por eso te pido que te levantes en esta hora, en el nombre de Jesús, que recibas esta palabra, que te muevas en función de ella, que le creas al Señor, que seas agradecido, porque todavía Él puede ser hallado, todavía Él está cercano. Padre Santo, gracias. Te doy gracias en esta noche, Padre, por cada una de la vida de nuestros hijos y mi vida. Gracias porque creemos que tú estás llenándonos de propósito aún más. Estás despertando vida, estás despertando cosas en nuestro interior para poder hacer, para poder mover, para darte excelencia, para darte gratitud. Queremos agradecerte como pueblos en este lugar, como familias en este lugar. Gracias por hablarnos a través de estos 8 puntos. Y nos comprometemos a servirte, a seguir creyendo en tu nombre, a seguir caminando, haciendo la buena obra, entendiendo lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios, no importando lo que queda detrás, no importando lo que tengamos que perder, porque sabemos que el perder es ganancia para honra y gloria de tu nombre. Gracias te doy por cada vida, gracias te doy por cada hijo, gracias te doy por los que se conectaron en las redes sociales, gracias por cada familia que tú has traído, gracias por Edras, que ha venido de visita en esta noche. Permite que la palabra
haya sido de un cuento, haya sido de bendición para su vida, haya sido de sustento para su vida. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos todo lo que tú has comenzado y lo que harás en él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por traerlo, gracias por tenerlo con nosotros en esta noche, gracias por compartir con él. Le bendecimos abundantemente en el nombre de Jesús. Así te pido una bendición especial. Queremos que tú nos lleves a nuestros hogares después de todo. Pero no queremos irnos solos de esta casa, sino queremos irnos con tu presencia. Queremos que tú vayas con nosotros, que tú nos cobijes, que tú nos guíes, que tú nos protejas en todo tiempo. Porque queremos servirte, queremos honrarte. Gracias te damos. Bendigo a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gloria. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Él te ama. De la cocina prepararon tacos dorados. Tacos dorados, si algunos se